lo golpeó 2 veces en el cuello con toda su fuerza y le cortó la cabeza. Bien, gracias Señor, que a través de María le vamos a cortar la cabeza a estos demonios que nos están esclavizando. Bendito sea el Señor. Buenas tardes, mis hermanos, a este su espacio Joliat, conoce, ama y sirve. Una servidora, Wendy Medina, Altagracia Anderson, y tenemos a nuestro hermano desde Argentina, Marcelo Desi, de quien hablaremos más adelante, ¿verdad? Para conocerlo un poquito más. En este momento te pedimos que te suscribas a nuestro canal de Joliat, que le dé like y que lo comparta para que podamos llevar esta palabra hasta los confines de la tierra. O sea, tú y yo somos los motores para llevar a Jesús a todos los corazones. Y con simplemente compartir, darle like o suscribirte al canal de Joliat, estamos promoviendo y estamos enarbolando esta bandera del Cristo resucitado que nos ha llamado a ti y a mí esta tarde. Así es que nos vamos a poner en la presencia del Señor en este instante y dejaremos que Él sea quien nos guíe a través de su siervo, Marcelo Desi, y también pues a cada uno de ustedes que esta palabra llegue a lo más profundo de sus corazones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos encomendamos en este momento en las manos del Espíritu Santo de Dios. Pedimos a Dios que ese don del Espíritu Santo se haga presencia en medio nuestro en este momento. Que ese Espíritu Santo nos guíe en este día. Que esta enseñanza que vamos a recibir a través de nuestro hermano abra nuestros corazones y que nosotros permitamos, bendito sea Dios, que esa palabra transforme nuestras vidas, que salgamos de este día o de este momento transformados, renovados y que abracemos al Señor, que abracemos esa palabra y que nosotros podamos caminar a través de esa luz. Espíritu Santo, te pedimos que venga sobre nuestros corazones, que venga a nuestros hogares, que entre a través de nuestras vidas, que transforme a nuestras familias, que transforme a nuestros hijos, que transforme a esta sociedad. Ven Espíritu Santo y guíanos. Ven Espíritu Santo y transfórmanos. Ven Espíritu Santo y llénanos. Por eso te pedimos tu presencia en esta tarde y caminamos, aleluya, al lado de nuestra Madre María y a ella le pedimos que interceda por cada uno de nosotros diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido mi hermano Marcelo Desi desde Argentina, que nos acompaña esta tarde. Estamos contentos y felices porque pues el Señor nos une de todas las partes del mundo, ¿verdad? Y estas cosas se dan solo por obra del Espíritu Santo que se mueve en nosotros, ¿verdad? El que nos llama, el que nos convoca. Entonces nuestro hermano Marcelo, con más de 32 años de trayectoria de su llamado, es también pues médico psiquiatra, ¿verdad? Mi hermano Marcelo es casado también, ¿verdad? Tiene una hermosa familia, sus hijos, y pues el Señor lo ha llamado dentro del llamado, podríamos decir, como decía Santa Teresa de Calcuta, el Señor te llama dentro del llamado del matrimonio, el Señor nos llama
también para que le sirvamos, para que pues seamos ese trampolín, como decía al principio. A cada uno de ustedes que se están conectando, este es nuestro espacio. Goliat conoce, ama y sirve. Tenemos al hermano Marcelo desde Argentina y esta tarde tenemos un tema muy importante que todos debemos de aprender, que todos debemos de buscar, de llenarnos para no llenar esos vacíos que hay dentro de nosotros, que muchas veces lo llenamos con cosas que no son buenas, ¿no? Y que nos alejan de Dios. Entonces, el tema que nuestro hermano Marcelo esta tarde expondrá para nosotros, la enseñanza, son los vicios capitales. Algo muy importante, nuestra sociedad, nuestro mundo está sumergido en toda clase de vicios, en toda clase. Hasta el más mínima cosita en nuestras vidas se convierte en un vicio a veces difícil de romper, en cadenas difíciles de romper. Pero esta tarde, a través de nuestro hermano Marcelo, para la gloria del Señor, nos hablará de estos vicios capitales. Estén atentos, pendientes, porque sé que el Señor obrará grandemente en tu vida y en cada una de nuestras vidas. Hermano Marcelo, la plataforma es suya y ese pueblo también es suyo. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. La presentación ha sido muy generosa. Antes era un psiquiatra que salía a predicar, según me decía mi director espiritual. Después dice, te has convertido en un predicador que hace psiquiatría. O sea, el Señor nos da vuelta como una media, como una media. Bueno, oramos al principio pidiendo a la persona del Espíritu Santo. Cuando uno pide Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, uno mira hacia arriba, porque bueno, alguien baja, alguien, una persona que tiene fuerza, que tiene energía, pero que no es una energía ni una fuerza, es una persona. Bien, pero resulta que la persona que invocamos es la misma que tenemos nosotros desde el bautismo, el Espíritu Santo. Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿para qué la llamo si está en mí? La llamo para que esa persona ponga en marcha mi bautismo, nuestro bautismo, porque estamos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, al hacer presente el bautismo, nuestro bautismo, ¿qué ocurre? Y vamos conociendo a través del Espíritu a quién, a Jesús. Y conociendo a Jesús nos vamos conociendo a nosotros, que es la única terapia que en realidad sana. ¿Y cómo nos conocemos a nosotros? Bueno, vamos a San Pablo y ¿qué nos dice Pablo? No soy yo, es Cristo que vive en mí. ¿Por qué? Porque Cristo en mí sana, Cristo en mí libera, Cristo en mí, ¿a través de qué? Y le va poniendo sello a lo que hace Cristo en mí y en cada uno de nuestros hermanos a través de los carismas. Bien, y todos los carismas, ¿dónde se encausan? Y los carismas se encausan en los dones del Espíritu Santo. Bueno, uno de los dones del Espíritu Santo es el don de piedad. ¿Para qué? Para orar como ora Jesús. Estamos llamados a pensar como piensa Jesús, a hablar como habla Jesús, a obrar como obra Jesús y a orar como ora Jesús. En el don de piedad precisamente es para orar como ora Jesús. Entonces, allí tenemos los carismas de que carisma de lenguas. Digo esto porque esta tarde con este carisma de lenguas vamos a hacer oración y vamos a pedirle, y lo descartamos que así va a ser, que el Espíritu Santo es el que renuncie a nuestros vicios capitales, que renuncie a los demonios que se insertan en nuestros vicios capitales. ¿Para qué? Para limpiarnos un poquito más. ¿Por qué? Porque venimos sucios de fábrica. Y a lo largo de la vida, ¿qué ocurre? Y a lo largo de la vida vamos juntando mugre, y mugre, y mugre, y mugre. Entonces nuestro bautismo lo tenemos allí como la capa de la cebolla. Lo tenemos tapadito. Cuando pedimos el Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Ese bautismo se va haciendo presente.
se va haciendo presente y nos va sanando, nos va liberando, nos va sanando interiormente. Bueno, Jesús, digamos, sellaba la buena nueva con ¿qué? Sellaba con liberaciones, con sanaciones físicas, con sanación interior, iba sellando. Bueno, ¿y qué legado le dio a los discípulos? Después a los apóstoles, apóstoles cuando eligió a 12 apóstoles. Y les dio el legado de hacer lo mismo que él hacía. Y a todos nosotros como bautizados, que somos sacerdotes, profetas y reyes, nos da el mismo legado. ¿Qué quiero decir con esto? Que los carismas no son para gente, iluminada, para gente especial, para gente especialmente elegida, porque si no, uno se encuentra con que, a ver, ¿qué carisma te dio a vos? A mí me dio el carisma de sanación, ¿a vos qué carisma? Y a mí no me dio ningún carisma, entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Dios tiene acepción de persona, preferencia? Dios no hace acepción de personas. Por eso dice San Pablo, a los carismas hay que desearlos, hay que desearlos. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo místico, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, obviamente, y para edificarnos a nosotros mismos. Bien. Pero esto no era el tema de esta charla. Obviamente el tema que se me ha encomendado son los vicios capitales. Bien. A la base o en la base que traemos, ¿no? Están todos nuestros vicios capitales, es decir, los 7 vicios capitales, que los tenemos identificados. Bien. ¿Y cuáles son esos vicios capitales? Bueno, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia, la pereza, la ira y la gula. Los 7 vicios capitales, también llamados los 7 pecados capitales. ¿Qué pasa con esto? Estos están todos entremezclados. Ellos se van encadenando, diría. Es muy difícil que un lujurioso no sea soberbio, que un avaro no sea soberbio. Entonces, bueno, hay que ir pidiendo, por supuesto, trabajando. ¿Por qué trabajando? Porque en cada vicio capital se va enganchando, digamos, agarrando con garras, ¿qué? Demonio de soberbia, demonio de avaricia, demonio de lujuria, demonio de envidia, demonio de pereza, demonio de ira, demonio de gula. Bueno, ¿y por qué hay que hacer la renuncia a estos demonios? Bueno, porque nosotros vemos que los hermanos se van a confesar o nosotros nos vamos a confesar. ¿Y qué pasa? Y bueno, pero nosotros no podemos salir de ese conflicto. A ver, existen, por ejemplo, vamos a adictos, el demonio de la lujuria, adictos a la pornografía. Bien. Entonces van y se confiesan con sacramento de reconciliación, me refiero, ante nuestro hermano sacerdote, que es Cristo que lo está absolviendo cuando le baja la cruz, cuando le hace la cruz. ¿Y qué pasa? Y que a la semana está de nuevo en pornografía y se vuelve a confesar, y a la otra semana está de nuevo en pornografía y se vuelve a confesar. Y bueno, y hace mucho esfuerzo, evidentemente, para tratar de evitar caer nuevamente en la pornografía. Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Y que va perdiendo la fe, porque dice, bueno, entonces la pornografía, es decir, la lujuria es mayor que el poder que tiene Dios para sanarme la lujuria. A mí entonces Dios no me quiere, a mí Dios no me escucha, y si Dios no me escucha, ¿qué sentido tiene seguir en un camino de iglesia? Entonces, ¿qué sentido tiene orar? ¿Qué sentido tiene? Bueno, ¿y qué sentido? Se va alejando totalmente y termina en una espiral hacia abajo y con cuadros psiquiátricos importantes. ¿Por qué? Porque el demonio nos quiere matar a todos. Está escrito en la palabra. Él es asesino de hombres desde el principio. Bien, eso está en Juan capítulo 8, versículo 44. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante lo que estamos viviendo para que
para que Cristo que está en nosotros nos vaya limpiando, para hacernos más parecidos a Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Renunciar al demonio. Primero renunciar al demonio. Entonces, cuando yo renuncio al demonio de la soberbia, de la avaricia, de la lujuria, de la envidia, de la pereza, de la ira, de la gula, ¿qué ocurre? Y ya no está enganchado ese demonio. Entonces, al no estar enganchado allí en esa herida del vicio capital, ¿qué ocurre? Y yo puedo trabajar con mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que me ayuda. ¿Por qué? Porque dice Santo Tomás, la gracia de Dios supone mi naturaleza humana. A ver, vamos al primer vicio capital, la soberbia. Vamos a Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Dice lo siguiente, Proverbios 8, 13. Temer a Yahvé es repudiar el mal, soberbia, arrogancia, mal proceder y boca mentirosa, todo esto lo aborrezco yo, dice el Señor. Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice lo siguiente. Antes de la ruina hubo orgullo, antes de la caída, espíritu altanero. La soberbia, pecado original, soberbia. Bueno, entonces vamos a ir orando y vamos a ir pidiendo palabra, que otro carisma, el carisma de entendimiento de las Escrituras. Bueno, y Señor, que el Señor nunca nos deja solos y nos irá corroborando con la palabra lo que Él irá haciendo en cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, ven a sanar, Señor. Ven a darme la gracia de renunciar al demonio de la soberbia, para seguir trabajando sobre este pecado de la soberbia. Y nosotros te pedimos la gracia de la humildad, y cuando uno pide humildad tiene que hacerse cargo de lo que pide también. Pero te lo vamos a pedir, Señor. Pero primero, nuestro pedido es, Señor, danos la gracia de renunciar al demonio de la soberbia. Voy a hacer la oración y la consigna es, apriete su mano si está de acuerdo. Ibaero la herbeda ushederengero. Orohadara baeshengera baedoro eshedu. Oro aere ingeru bae. Laraba eshedu baero. En el nombre de Jesús, renuncio al demonio de la soberbia. Y vai que tu vai sherala atarabada ushu tu kuba ataralai drividaishe. Gracias, Señor. La palabra que nos da el Señor para esta oración de renuncia al demonio de la soberbia es el siguiente. Lucas capítulo 18. Jesús le propuso este ejemplo sobre la necesidad de orar siempre sin desanimarse nunca. Bueno, está la parábola del juez malo. Es decir, Dios nos va a dar la gracia si oramos. Por eso, orar sin desanimarse nunca. ¿Cómo lo hizo quién? Como lo hizo Jesús. Lucas 22, 39 en adelante. Entonces Jesús salió y se fue como era su costumbre al monte de los olivos y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en la tentación. Gracias, Señor, porque confirmas con tu palabra lo que estamos orando. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas solos. Entonces, orar sin desanimarse nunca.
Pecado de la avaricia, o vicio de la avaricia, el segundo vicio capital. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, 10. Está comprobado que la raíz de todos los males es el amor al dinero, la avaricia. Todo para mí, que los demás no tengan nada, todo para mí, el amor al dinero, los falsos dioses. Y Jesús dice claramente en su palabra, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Bueno, o seguimos a Cristo o seguimos al dinero. Y el dinero lo ubicamos como que, como un ídolo, con lo que nos da la seguridad de la vida. Y en realidad es falta de confianza en Dios. O confío en el dinero o confío en Dios. Por supuesto que hay un equilibrio. Ahora, ¿a qué estamos llamados a nosotros? A confiar en Dios, que Él va a proveer a través de un trabajo, a través de lo que nos va dando, nos va proveyendo. Bien. Por entregarse a Él, algunos se han extraviado lejos de la fe. Claro, porque pone la fe en el dinero, no pone la fe en Dios. Bien, entonces vamos a orar también y le vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de renunciar al demonio de la avaricia. Por supuesto que todas estas renuncias suponen una oración de fidelidad. Esto hay que hacerlo todos los días. Esto no es mágico, no es que hoy renunciamos y se terminó todo, ya no tengo más soberbia, ya no tengo más avaricia. Miren, los vicios capitales suponen un camino de iglesia, un camino de humildad. ¿Y cuándo vamos a llegar? En el último día de la vida, de nuestra existencia acá en la tierra, vamos a estar peleando por nuestra propia conversión, para dar un pasito más. Entonces esto es una oración de fidelidad. Ven, Espíritu Santo, a darme la gracia de renunciar a esta avaricia, que a veces me quiero convencer a mí mismo que no la tengo, pero sabemos todos que en el fondo estos vicios capitales los tenemos, unos más que otros. En el nombre de Jesús, apriete su mano si está de acuerdo. Renuncio al demonio de la avaricia. Dame, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea. La palabra que da el Señor es Lucas capítulo 2, versículo 19. María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y los guardaba en su corazón. El Señor nos está confirmando, dice que tiene que ver esto, que lo que estamos hablando, que es obra del Espíritu Santo que está actuando, no nos quede en la cabeza, sino que pase al Espíritu, que pase a nuestro corazón, que hagamos una oración de fidelidad todos los días, para gloria de Dios y para nuestro mayor bienestar. El demonio de la lujuria. El demonio de la lujuria, vamos a pedir al Señor, Señor, ven. Envía tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús.
Kedashadaren Larabawen Kubawisharan Larabawer Obaraeren Laere Oroaeren Keralaero Orlara Bawero Orlara Ba Adara la Darabawen Shedurun Koroloro Vidawisherula in Koroloro Baerula Arala Erala. En el nombre de Jesús. Renuncio al demonio de la lujuria. Avaishara in Hedrelairaba, Adaushara in Hedrelairba, Adralai derivaidoish. Bueno, la palabra que nos da el Señor es la siguiente. Nos da a nuestra madre, a Judith, en la tierna de Holofernes, para cortarle la cabeza. ¿A quién? Precisamente Judith le corta la cabeza a Holofernes, a este demonio. Porque Holofernes, bueno, la quería poseer, porque era un lujurioso, y porque, bueno, quería estar con ella. Y la Virgen, o sea, María personalizada, nosotros la personalizamos en Judith, ¿qué hizo? Le cortó la cabeza a Holofernes, lo golpeó 2 veces en el cuello con toda su fuerza y le cortó la cabeza. Vamos a, en realidad es todo el capítulo 13 de Judith, pero le voy a poner una sola cita a la que me muestra. Judith 13, capítulo 13, versículo 8. Lo golpeó 2 veces en el cuello con toda su fuerza y le cortó la cabeza. Bien, gracias Señor, que a través de María le vamos a cortar la cabeza a estos demonios que nos están esclavizando. Bendito sea el Señor. Bueno, y no dimos la cita del demonio de la lujuria, la cita que nos dio el Señor. Pero la otra es Gálatas. Vamos a buscar Gálatas. Gálatas 5, 16 en adelante. Por eso les digo, anden según el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, y no llevarán efecto los deseos de la carne, pues los deseos de la carne están contra el Espíritu, y los deseos del Espíritu están en contra de la carne. Los dos se oponen uno a otro, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Por eso, si los conduce el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, ya no están sometidos a la ley. Palabra de Dios. Te alabamos. El espíritu de envidia. Perdón. Sí, vamos a renunciar al espíritu de envidia. El vicio capital de la envidia. Esto lo vamos a ver en Sabiduría, capítulo 2, versículo 23. Dice, Dios creó al hombre para que no pereciera y lo hizo inmortal igual que él. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. ¿Y por qué nos envidia el diablo? Porque nosotros somos la locura de amor de nuestro Padre Dios. Hay que estar muy loco, desde el punto de vista humano, pensar que a una persona que traicionaste te va a salvar te va a salvar tu alma, te va a salvar la eternidad. Nosotros traicionamos a Dios con el pecado original. Sin embargo, Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que a su propio Hijo lo envió para salvarme, a cada uno de nosotros. Y me salvó. Es decir, que nosotros estamos salvados por gracia de Dios. No tenemos ningún mérito. Estamos salvados por gracia de Dios. Entonces vamos a renunciar al demonio de la envidia. Oro, araban la yoruba oro oro aran la ere viran la era oro la la ere. En el nombre de Jesús renuncio
al demonio de la envidia. Danos tu palabra, Señor. Bueno, la palabra que da el Señor para esta oración que hemos hecho, renuncia al demonio de la envidia, es Juan 15, del 13 en adelante. Le dice Jesús a los discípulos: ustedes ya están limpios. La palabra que les he dirigido los ha purificado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la planta, así tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Esto dice la palabra de Dios. Entonces, querido hermano, querida hermana, sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Suelo decir que nosotros ponemos el 2%, Jesús pone el 98%, pero si yo de mi 2%, que es mi 100%, porque todo lo que tengo, pongo el 0,1, el 1% o el 2%, evidentemente que le abro un poquito más, un poquito menos la puerta a la persona del Espíritu Santo. ¿Y esto qué es? Un entrenamiento a la docilidad hacia el Espíritu Santo o al Espíritu Santo. El demonio de la pereza. Proverbios 6, capítulo 6, versículo 6. Anda a ver a la hormiga, perezoso, mira sus costumbres y te harás sabio. Ella no tiene jefe, ni mayordomo, ni amo. Asegura en el verano su provisión. Recoge durante la siega su comida. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dormir un poco, dormitar otro poco, descansando con los brazos cruzados. Y como un vagabundo te viene la miseria y como un mendigo la pobreza. Palabra de Dios. Proverbio capítulo 6, del 6 al 11. Bien. Vamos a renunciar al demonio de la pereza. Bueno, esta es la pereza, digamos, biológica y una pereza espiritual también. ¿Y cuál es la pereza espiritual? Y la pereza espiritual, y no tuve tiempo de rezar un Padre Nuestro. Rosario no, ni que hablar, como voy a rezar un rosario, esto es para la vieja jubilada, los viejos jubilados no tienen nada que hacer y se pueden rezar rosario. Y rezar, ¿y para qué sirve rezar? Como la canción de Machado, de Antonio Machado. Caminante, ¿de qué sirve rezar? Caminante, no hay camino. Siempre sirve rezar, hermano. Es la comunicación que tenemos con Dios, lo hemos visto. Orar sin desanimarse nunca. Como no se desanimó Jesús cuando transpiró sangre, allí lo estaban apuntalando el ángel que vino del cielo, que le mandó el Padre. Transpiró sangre y oró con más insistencia, dice la palabra. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos la prueba? Y dejamos de rezar, vamos a buscar a otros lugares lo que queremos escuchar, nos separamos de Cristo, por supuesto de su iglesia, porque no se puede estar con Cristo y fuera de la iglesia, porque las veces que estuviste separado de la iglesia, porque estuviste separado de la fe de Cristo y no quisiste saber nada. Bien. Entonces, esa pereza espiritual es la que hay un demonio de pereza, esa asedia que nos ponen perezosos, terminás, por supuesto que termina en un estado depresivo. ¿Por qué? Y porque los dolores en el alma repercuten en el cuerpo y los dolores del cuerpo repercuten en el alma. Hago un paréntesis. Los científicos hablan de mente, psiquis, los teólogos de alma, las potencias del alma, memoria, inteligencia y voluntad. Memoria, inteligencia y voluntad son funciones psíquicas, es decir,
que alma, mente, psiquis es lo mismo en distintos idiomas. No así el espíritu humano, espíritu con mayúscula. El espíritu es la capacidad que tiene el alma de abrirse a Dios, la capacidad que tiene mi mente de abrirse a Dios. Es mi libertad personal. Yo decido en primera persona si me abro a Dios o me cierro a Dios. Pereza. En el nombre de Jesús, renuncio al demonio de la pereza. La palabra que da para la renuncia de este demonio de la pereza es la siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 5 al 7. ¿Qué dice? El tullido los observaba esperando recibir algo. Pedro entonces le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Por el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina. Y lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Palabra de Dios. Bueno, tiene que ver con la pereza. Porque hay una sanación, porque hay una liberación. Aquí hay una sanación física, bueno. Sanar y ponerme en marcha, Señor, de mi pereza física. Y ponerme en marcha, Señor, de mi pereza espiritual. La ira. Proverbios 16:32. Prefiero al hombre paciente al héroe. Más vale el que se domina a sí mismo que un conquistador de ciudades. Salmo 37:8. Cesa en tu cólera, acalla el rencor, no te irrites, eso es solo daño. Señor, te pedimos que nos des esa gracia del Espíritu Santo, la gracia de la templanza y la gracia para renunciar al espíritu de ira. Vamos a trabajar después nuestra ira, pero ese demonio de ira vamos a renunciar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, renuncio al demonio de la ira.
La palabra que da el Señor para la renuncia de este espíritu de ira es sabiduría, capítulo 1, versículo 6, dice. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios conoce sus impulsos, que es la ira, una impulsión, o sus impulsos, vigila sus pensamientos y escucha sus palabras. Palabra de Dios. Gracias, Señor, porque sigues corroborando con tu palabra. Bueno, nos queda el espíritu de gula, el demonio de la gula. Bueno, hay personas que empiezan, digamos, vamos a la gula biológica, después está la gula espiritual, aquel que hace 30 retiros por año y lleva 20 años en la renovación y no ha cambiado nada. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Falló el Espíritu Santo? No, no falló el Espíritu Santo. Lo que pasa es que por más retiros que hagas, si no tenés tu corazón abierto al Espíritu Santo, no dejás que el Señor te sane porque no pones tu mugre en Él, ¿y qué ocurre? Que hacer retiro y te quedan todos acá. Llegará un momento que tenés una hipertrofia de la mente, una hipertrofia psíquica, y al corazón no ha llegado ni una gotita. Es lamentable, ¿no? Pero esto ocurre. Entonces una gula espiritual y otros que quieren saber todo. ¿Y el Señor qué nos pide? El Señor nos pide que los conozcamos a Él, ¿eh? Que tengamos un encuentro personal con Él, que abramos el alma y el espíritu al Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu con mayúscula entre en comunión, porque yo le abro la puerta al Espíritu con minúscula, mi alma espiritual, y allí se produzca la verdadera comunión, y ese Cristo que está en mí desde el bautismo, lo empiezo a conocer, pero no intelectualmente, siendo un gran teólogo. No tengo nada contra los teólogos, por favor, de ninguna manera. Bueno, pero el mismo Santo Tomás de Aquino prefirió un encuentro personal con el Señor antes que la suma teológica, que es la obra más grande de teología escrita. Bien. Y la gula biológica. Gula biológica que empezaba un retiro, empezaba una dieta y volvía a comer. Empezó otra dieta y volvía a comer. Al final engordás más. Bueno, esto es complejo. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay factores hereditarios, factores biológicos, factores de todo tipo, culturales. Bueno, vamos a pedir la renuncia al espíritu de gula espiritual y de gula corporal, digamos. En el nombre de Jesús, renuncio al demonio de la gula, y mi gula es espiritual. Dame, Señor, la humildad para abrir mi corazón a Jesús.
Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y ahora doblo las rodillas en presencia del Padre, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu, con mayúsculas, por su espíritu, el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén enraizados y cimentados en el amor, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, que conozcan más allá del conocimiento que es el amor de Cristo. Y en fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. A Dios, que demuestra su poder en nosotros y puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria, en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Bien, hermanos, esto a vuelo de pájaro. La moción fue no dar una conferencia, sino hacerlo en oración. Por eso lo hice en oración. Conferencia se pone una conferencia, hablar muy lindo, pero me ha mostrado el Señor en palabra de conocimiento, que no se ha hecho palabra de sabiduría, bueno, el tiempo tampoco da, mucha liberación. Y como que han quedado los pecados capitales, los vicios capitales a la intemperie, pero hemos renunciado a los demonios de cada uno de ellos. Y ahora hay que hacer la oración de fidelidad. Esto es una pulseada que tenemos permanentemente. En Efesios capítulo 4, nos dice el Señor lo siguiente. Efesios 4, del 20 en adelante. Ustedes no aprendieron así a Cristo, nos dice a nosotros, o sea, el Espíritu a través de Pablo. Si es que de veras oyeron de Él las predicaciones y fueron enseñados según la verdad que está en Jesús. Ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir, el hombre viejo, cuyos deseos engañosos los llevan a su propia destrucción. El hombre viejo, ¿esto dónde está? Y esto es lo que le da vida al hombre viejo. Dejen que su mente, dijimos mente, mente, psiquis, alma, dejen que su mente se haga más espiritual. O sea, espiritualicemos nuestros pensamientos, hagamos nuestros pensamientos crísticos, pidamos la gracia de que nos limpie los pensamientos, pero no es que viene el Espíritu Santo, nos saca los pensamientos feos. Esto es un camino de conversión, un camino segundo a segundo, día a día, un camino de iglesia, para que tengan nueva vida y revístanse del hombre nuevo. Este es al que Dios creó a su semejanza, dándole la justicia y la santidad que proceden de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces, cuando uno ve que un hombre como San Pablo, que fue un asesino, que al menos está escrito en la palabra que, digamos, no solo admitió, sino que celebró la muerte de Esteban, mató a quien? Esteban, el primer mártir de Cristo. Este hombre termina diciendo, yo pienso como Cristo. Bueno, si vos pensás de una manera, sentís de una manera. Es decir, como todos los santos terminaron pensando y sintiendo como Cristo, ¿no? Eso está en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a hacerlo un poquito más. A ver, en la primera de Corintios, capítulo 2,
versículo 13 en adelante. Todo eso lo conversamos, no en el lenguaje de la humana sabiduría, no en el lenguaje del hombre viejo, que puede ser muy sabio desde el mundo y puede tener muchos conocimientos, incluso de teología. Sigamos. No en el lenguaje de la humana sabiduría, sino con aquellas palabras que nos enseña el Espíritu de Dios para expresar cosas espirituales, en un lenguaje espiritual. El hombre que se quedó en lo humano, el hombre que se quedó en la sabiduría del mundo, no entiende las cosas del Espíritu Santo. Para él son locuras, no las puede entender, porque las cosas del Espíritu se aprecian a partir de una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual juzga de todo y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido el pensamiento del Señor para luego instruirlo? Y precisamente nosotros, dice San Pablo, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. ¿Por qué habrá dicho Pablo, tenemos el pensamiento de Cristo? ¿Y por qué habrá dicho Pablo, este no soy yo, es Cristo que vive en mí? Bueno, sigamos. Es decir, yo no puedo estar, si yo no creo que hay alguien en mí, que está haciendo lo que yo estoy viendo, esto es cosa de locos. Es decir, no soy yo, es Cristo que vive en mí, es Cristo que sana en mí, es Cristo que libera en mí, es Cristo que resucita en mí. Es decir, hace resurrecciones de muertos. En Hechos de los Apóstoles, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 9 en adelante. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana y a medida que Pablo alargaba su charla, un profundo sueño lo iba dominando hasta que, vencido por el sueño, se cayó del tercer piso y lo recogieron muerto. Bajó Pablo, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos y dijo: no se preocupen porque ha vuelto a la vida. ¿Qué hizo? Resucitó un muerto. ¿Quién lo resucitó? ¿Pablo? No. Cristo que estaba en Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Dios obraba prodigios poco comunes por las manos de Pablo, a tal punto que ponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado. Sanaban de sus enfermedades. También se alejaban de ellos los espíritus malos. Bueno, a ver, ¿quién eran los pañuelos mugrientos? Pablo. No, evidentemente. ¿Quién era? El espíritu del Nazareno, como dice la canción. Bueno, eso está en Pedro. Bueno, vamos a Pedro. Pedro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Con esto un número cada día mayor de hombres y de mujeres se unían al Señor mediante la fe, tanto que sacaban los enfermos a las calles en camas y camillas, para que cuando Pedro pasara al menos su sombra cubriera alguno de ellos. Acudía mucha gente aún de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos biológicos, patologías clínicas, y atormentados por espíritus malos. Y dice la palabra, todos quedaban sanos. ¿Por qué quedaban todos sanos? Porque estaban todos reunidos en la misma fe. ¿Qué fe? La fe en Jesucristo. ¿Y qué los sanaba? La fe carismática, la fe de los carismas. Fue Pablo en Hechos 14, y con esto termino, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, 8 en adelante. En Listra había un hombre con los pies tullidos, cojo de nacimiento, que nunca había caminado. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, Pablo, fijó en él su mirada y descubrió que este hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta:
ponte de pie. El otro dio un salto y empezó a caminar. Era un tullido de nacimiento, era paralítico. Pero que, a ver, tanto poder tenía Pablo, tenía tanto poder mental Pablo, que miraba y decía, a ver, este tiene fe, este no tiene. No, es el carisma, ¿eh? Que cuando el carisma es permanente, un ministerio. Entonces, ¿qué le dice? Ponte de pie. Bueno, eso te dice a vos, hermano, a vos, hermana, me lo dice a mí, ponte de pie y empieza a caminar. Empieza a caminar. Que si te caíste, Pablo también se cayó, María Magdalena también se cayó, Pedro también se cayó, a ver, ¿quién más? Bueno, Judas se cayó y no se levantó porque no se ahorcó en su propia falta de perdón a sí mismo. Entonces, bueno, eso es un tema, a eso vino Cristo, ¿no? Amor y perdón son las dos caras de la misma moneda. Judas no se perdonó. ¿Y por qué Pablo se perdonó y Judas no? Porque Pablo hizo un camino de humildad, un camino de purificación. ¿Y qué pasó? Y si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo? Entonces, ¿qué dejó Pablo en el camino? En el camino me refiero en el corazón de Jesús, en las manos de Jesús. La soberbia. Porque si yo no me perdono a mí mismo, porque soy un soberbio, la soberbia me impide. ¿Cuántas veces decimos, este pecado no tiene perdón de Dios? Si no tiene perdón de Dios, hay que ponerlo en la Biblia. Hay un pecado de Juan García que Dios no puede perdonar. Es una barbaridad, es una locura. Bueno, bendito sea Dios. Querido hermano, esto ha sido vuelo de pájaro. Es lo que el Señor me emocionó. No la conferencia, sino, digamos, en el espíritu, orar, renunciar. Le decía que en palabra de conocimiento, que no se hicieron palabras de sabiduría, tuvieron, bueno, mostraba en visión, las palabras de conocimiento puede ser en visión, emoción o en idea, mostraba cómo volaban los demonios. Mira, este tipo está loco, este psiquiatra se enloqueció. Y la locura de la cruz, si no la vivimos en cuerpo, alma y espíritu, ¿sabes qué, hermano, hermana? Sos un cristiano tibio. Y Jesús me dice y te dice, a los tibios los vomitaré. Tratemos de no hacer vomitar a Jesús. Bien, hermanas, con el corazón abierto a Cristo. Amén, amén, amén. Muchas gracias, doctor Marcelo. De verdad que sí que ha sido una experiencia muy hermosa tener, ¿no?, esas palabras de las que nos dice el Señor, ¿no?, que nos revistamos de ese hombre nuevo y esa esperanza pues aumenta en nosotros, ¿no? De que el Señor, como usted dice, ¿no?, dice la misma palabra, ¿no?, que Él vino, ¿no?, por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no perdonarnos? ¿Por qué no abrazar, ¿no?, esa cruz de Cristo y caminar con Él? Así es que de verdad que le agradecemos enormemente y el Señor les pagará porque nosotros no tenemos con qué pagarle este momento de esas palabras de sabiduría que sabemos que vienen de la misma boca de Dios. Bueno, ¿cómo que no tienen con qué pagar? ¿Ustedes no oran? Oren por mí, yo oro por ustedes. Amén, Y oremos Amén. y vamos conformándonos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Amén. Claro que sí. Amén. Un abrazo muy grande, muy, muy grande. Amén. Amén, Marcelo, para la gente que he estado mirando esta tarde, tenemos en conocimiento que usted ha escrito varios libros. Está Cristo o Satanás y Camino de Conversión. Entonces, ¿dónde la gente puede dirigirse para conseguir estos libros? Bueno, por gracia de Dios hay varios libros más. Ok. Uno se llama Terapia en el Espíritu Santo. Okay. Otro se llama Compendio. Bueno, hay varios libros. ¿Cómo? La verdad que no sé cómo, porque cuando hacíamos retiros presenciales yo los llevaba conmigo, ¿no?
Ahora, una de mis hijas es la que se encarga de todo esto. Creo que el mail, no estoy bien seguro, en todo caso después se lo paso a usted, es DR, doctor, algo que a mí no me gusta, pero me lo puso mi hija. ¿Por qué no me gusta? Porque, a ver, dice la palabra en Mateo 23, no te dejes llamar, no te hagas llamar doctor, porque hay un solo doctor, un doctor único, ¿no es cierto?, que es Dios. Pero ella le puso a este mail doctor Marcelo Desi arroba gmail.com, Okay. todo minúsculo, ¿no? dr Marcelo Desi arroba gmail.com. Ella es la que se encarga de los libros, acá en el país los manda, no sé afuera cómo hace, no sé cómo es, sinceramente. Sí. Pero bueno, Eh, contáctense con mi hija. Está bien, vamos después para que usted me pase bien el email, se lo vamos a poner a todos ustedes en la parte de abajo, toda la descripción donde pueden conseguirlos, si es a través del email, también para que puedan ver las enseñanzas, las charlas de nuestro hermano Marcelo, pueden buscarlo en YouTube como Marcelo Desi. ¿Sí, Marcelo? Este es el mejor libro. Este es el único libro. Amén, 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 así es. Acá está todo. Así es. Así es. Entonces, pues a todos ustedes que esta tarde han estado con nosotros en este su espacio Joliat, como hemos escuchado, hemos estado hablando, ¿verdad?, de los vicios capitales, interesante, importante, sobre todo renunciar. Es muy, muy importante esta parte. Si no renunciamos, no sucederá nada. O sea, primero tenemos que aceptar que necesitamos o que estamos fallando con estos vicios capitales y luego renunciar para que haya una liberación completa en nuestras vidas. Nuevamente le damos las gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, compártanlo para que otros también reciban la bendición de esta palabra de Dios, sobre todo que libera y transforma. Entonces, cerramos con una oración. Mil gracias a nuestro hermano Marcelo desde Argentina. Oramos por usted, usted ore por nosotros y seguimos en contacto, seguimos en comunicación para seguir llevándole al pueblo, ¿no?, esta palabra de esperanza, esta palabra de fe que tanto necesitamos. Amén, amén. Bendito sea Dios. Así es que le agradecemos de todo corazón a nuestro Padre Celestial que ha permitido que hayamos tenido esta colaboración de parte del doctor con mucha humildad para con cada uno de nosotros, para nuestro canal Joliat, que el Señor pues ha permitido que a través de este tiempo pues haya nacido, ¿no?, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos seguir sirviéndole al Señor, para que nosotros podamos seguir evangelizando, porque para eso el Señor nos ha llamado, para eso el Señor nos ha convocado. Así es que nos encomendamos a nuestra Madre María, en la vocación de Nuestra Señora de la Alta Gracia, nosotros como dominicanos. Así es que ¿qué advocación podemos nosotros decir allá en Argentina, doctor? La Virgen de Luján. La Virgen de Luján, bendito sea Dios, es nuestra Madre María. Y entonces, pues a ella, pues nos encomendamos en este día a cada uno de ustedes que están en sus hogares. También encomiéndense a la Madre de Dios, a nuestra Madre María, para que ella interceda por cada uno de nosotros y especialmente en estos vicios, para que ella interceda para que nuestro Señor, ya que nosotros también hemos renunciado, que nosotros nos mantengamos fieles a esa renuncia y caminemos con Él. Y vamos a hacer esta oración, ahora la vamos a hacer en latín, pidiéndole a nuestra Madre María su hermosa intercesión. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Bendiciones a todos. Dios le guarde. Nos vemos la próxima en este su espacio, Goliat. Conoce, ama y sirve. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Dios te bendiga.